El fantasma errante. Tenemos en la línea a Briseira. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, ¿y ustedes? Ya bien, también nosotros listos para escucharte y tú vas a iniciar la emisión, entonces, pues, qué privilegio estar contigo, Briseira. ¿Desde dónde nos Sí, muchas escuchas? gracias. Desde California. Muy bien, saludos a todos nuestros amigos que viven por California y qué bueno que esta noche, pues, tú nos quieres platicar lo que has vivido. ¿De qué se trata? Sí, mira, yo quería compartir con ustedes unos sucedidos que me pasaron hace 12 años. Yo tenía 16 años. Vivíamos en unos apartamentos acá en California con mis papás, o sea, mi familia, mis papás y mis dos hermanos. De repente empezó con que a mí se me aparecía un niño. Era un niño como se puede decir como unos 6 años, güerito, traía una vestimenta blanca. Entonces les comentaba yo a mi papá y a mi mamá y obvio que no me creían. Les comentaba a mis amigos de la escuela o a mis compañeros de la escuela y tampoco me creían. Fue de que empecé de niño, se me empezó a aparecer hasta en la escuela. En la escuela cuando uno cambiaba las clases o periodos, no sé cómo conozcan, a mí se me aparecía entre los estudiantes. Entonces yo le decía a mi mamá, se me aparece este niño, y no me creía mi mamá. Pero cuando ese niño yo lo veía, me daba una paz una tranquilidad y una paz, que cuando lo veía no me espantaba. Hasta se reía conmigo, yo me reía con él y así se sucedía. Después tuve un sueño. Ese sueño fue como entre sueño y realidad. Ese sueño fue como si yo lo estuviera viviendo, pero en esto miré a una señora con un pelo largo flotando, porque escuché el relato de, no sé si fue el miércoles o jueves, de lo que se flotaba, era algo de diabólico. Perdón, Sí. estoy nerviosa. No te preocupes. Tranquila. Bueno, pues entonces estuve ese sueño. Después de ese sueño se escuchó algo muy fuerte en el apartamento donde vivíamos con mis papás. Me paré y no miré nada y así pasó, lo dejé pasar. Una vez estaba yo con mis amigas afuera, se fueron a su casa y yo me metí hacia mi apartamento. Cuando me metí en mi apartamento, resulta que vio a esa misma señora que tuve en el sueño, pero fue realidad porque yo la miraba, estaba enfrente de mí. Era una señora con un rostro tan horrible, no les miento, que el momento que lo miré se me enchinó toda la piel de mi cuerpo. No hallaba ni qué hacer. Era su cara como la nariz puntiaguda, los ojos sumidos, su pelo largo, con una vestimenta negra larga y flotaba. En eso no sabía si quedarme ahí o qué hacer. Sí. Pero me empezó a llamar, me dijo que fuera con su mano. Me empezó a llamar. Como el departamento donde vivíamos era de 2 plantas, subí corriendo con mi mamá y le dije, se me apareció esta señora. Y como siempre nunca me creían. Y le dije, se me apareció la señora, esta señora está horrible. Y mi mamá no me creía hasta que empecé como a molestarla yo con eso de que se me aparecía el niño, después esa señora. Después de que se me apareció esta señora, no les miento, mis papás empezaron a tener demasiados problemas. Era un problema tras otro, luego tras otro. Mis papás Oye, Briseida. Tomaba. Eso ¿perdón? Es. No, es que te iba a preguntar si los problemas tenían que ver con su trabajo o entre ellos. Entre ellos. Empezó todo con que entre ellos. Después de entre ellos empezó con el trabajo. Se empezó a disminuirse el trabajo, luego problemas económicos, problemas entre ellos, entre nosotros. Y hasta después de un punto de que estábamos bien, acabamos, la familia totalmente se destruyó, o sea, problema tras problema. Sí. En eso le dije a mi mamá, le comenté a mi mamá y mi mamá fue a preguntar con una señora, creo que una espiritista. Sí. Le dijo que yo veía
niño y a la señora. Ujú. Da la casualidad que la señora le dijo que el niño nos protegía, Ajá. que nos protegía a nosotros, Sí. pero que había esa señora que era algo maligno, que era algo maligno y que no nada más estaba ella, que había otras personas más, otras entidades malignas más. Sí. Entonces la señora le dijo, tienes que hacer muchos, como algo de velas rituales, no estoy Ajá. segura, pero dijo la señora que íbamos a escuchar muchas cosas horribles. Sí. Dar la cosa de que mi mamá no quiso. Mi mamá dijo que no, que porque no creo que lo íbamos a poder soportar o que no íbamos a poder. Sí. Entonces así se quedaron las cosas. Después de eso, mi familia se separó. Mis papás se separaron, ya no era lo mismo, todo cambió de repente en la casa. Él llegaba ya a veces de la escuela no quería ni llegar, no les miento, no quería ni llegar a la escuela. Prefería quedarme en la escuela o mejor no llegar o irme con mis amigas. Porque era como adentro de la casa, entraba y se sentía la casa como muy pesada. Sí. Como muy pesada, como el ambiente, como de esos ambientes que dices tú que llegas y ya te quieres ir. De esa energía negativa que se empezó a sentir en su casa, que ella prefería como no llegar porque ya sabía lo que iba a sentir. Y Briseira, es que precisamente seguro a los amigos que ahorita nos están escuchando les ha pasado que si llegan a un sitio y ustedes no saben que ahí hubo una pelea, a lo mejor en la oficina, en la casa, en algún lugar, nadie les dice nada, pero ustedes llegan y se siente inmediatamente que ahí hubo algo. Esta energía, como tú lo refieres, se siente, es muy pesada y tú puedes estar sintiendo esa interferencia. Imagínate que sea en tu casa, que todos los días tengas esto, pues definitivamente fue algo difícil, ¿no, Briseira? Sí, muy difícil, la verdad que sí, porque ya no era lo mismo ni entre familia, ni en el hogar, ni entre mis hermanos. Y de hecho esta señora, la espiritista, le dijo a mi mamá que no nada más era ella, que había otro señor que estaba agachado y que no le daba la cara a la señora, la espiritista. Y había otra identidad también. De hecho, una vez mis papás discutieron, mi mamá se fue a mi cuarto y cuando mi mamá estaba acostada conmigo en mi cama, le abrieron la puerta y dice ella, que era un señor grande como con una capucha y una tejana negra. Sí. Y mi mamá dice que se paró, prendió la luz y se fijó en el pasillo, porque en mi cuarto daba hacia un pasillo, y que no había nada, porque dice que sintió como que abrieron la puerta, pero jamás sintió que la cerraron, y cuando se dio la vuelta fue cuando se dio cuenta que estaba ese señor ahí parado. También, de hecho, dicen, bueno, las personas que vivían en esos apartamentos decían como que los apartamentos estaban construidos supuestamente encima de un panteón, porque cuando estábamos afuera mirábamos a una señora, con mis compañeros de la escuela, mirábamos a una señora flotando entre los carros, entre los parqueaderos, como quien dice acá, en el estacionamiento. Sí. Después de eso, fue una cosa tras otra. Después de eso, pues yo andaba de novia con mi esposo y estábamos hablando a tales horas de la noche, que eran como las 2 de la noche, Sí. De la madrugada, perdón, y no les miento, se escuchó clarito, la Llorona entre el teléfono y a lo largo fuera de la calle, hacia de la calle. Y cuando yo estaba platicando con él, le dije, ¿ya escuchaste eso? Le dije, sí, lo escuché. No nos dijimos nada, nomás dijimos, no manches, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? Pero fue un llanto tan horrible que ya mejor decidimos colgar y hablarlo después. Pero sí, como les comento, fue una cosa tras otra que al último decidieron mis padres mudarse de sus apartamentos y pues ahorita lamentablemente no está mi familia junta como era antes. O sea, Briseira, que ahí llegó como una especie de salación, ¿no? Algo que afectó
Sí. tan fuerte que separó a la familia. Sí, yo creo que sí, porque mira, eran muchas discusiones, mis papás se ofendían. Un momento de que, bueno, uno de por sí 17, ya ve que en esa edad uno es un poco, rebelde, y los padres así, era mi papá conmigo peleaba, no yo con mi mamá, como yo soy la mayor, y era algo tan horrible que, como les comento, no quería como uno ni siquiera llegar a la casa. Y a veces, no les miento, a veces como que ponía cualquier pretexto para no llegar a mi casa. Ajá. Y ya no quería estar en mi casa. Sí, te entiendo. Y, Vaya, y entonces, dígame. ¿esto hace cuánto que sucedió? Esto fue cuando yo tenía 16, hace 12 años. Después de lo que nos estás platicando, ¿cómo se resolvió? ¿Ya no viven en esa casa? No, ya no vivimos en esa casa. ¿Nadie se quedó ahí? Nadie se quedó ahí. ¿Y las cosas No, se calmaron? nadie se quedó ahí. Sí, se calmaron un poco, pero luego volvió a suceder lo mismo y ya mejor mis papás decidieron separarse. Se separaron y pues mi papá ahorita radica en México y pues mi mamá está acá con nosotros en California. Ya. Sí, bueno, eso ya fue una ruptura que ya no se podía remediar. Sin embargo, lo que sí puede pues llegarnos a todos es el asunto espiritual. Porque si fue algo que obró en contra de tu familia y bueno, consiguió separar a tus papás, por una parte logró su objetivo. Pero esos entes a veces no se quedan muy tranquilos, sino que buscan, bueno, ya digamos que se quitaron de uno, vamos con otro, y luego vamos con otro. Sí. Y de hecho también tengo entendido que los entes malignos se alimentan con peleas. Claro. Sí. Y la verdad en mi casa ya no había una paz, o era una pelea tras otra, so yo creo que era lo que los alimentaba más. Y de hecho yo creo que sí era lo porque se manifestaban un poco más. Sí, Briseida, incluso aquí hemos comentado que cuando en una casa se registran la presencia de entidades, lo más recomendable para las personas que ahí están es que se pongan de acuerdo y traten por todos los medios de no estar peleando, porque esto lo que hace es precisamente que estos seres se empoderen. Nosotros les estamos dando el alimento, el miedo, las peleas, todo esto pues es en contra de nosotros mismos y a favor de ellos. Sí, pues ese es el relato que quería contarles sobre esa identidad maligna. Sí. No creía yo en todo esto hasta que, bueno, uno no cree hasta que no le pasa a uno. Sí. Como les comento, fue algo para mí personal horrible ver a esa persona, bueno, no sé, a ese ente maligno. Sí. Sin rostro, pero a la vez como con rostro de calavera, flotando y su pelo largo. Y fue horrible. Pero como les comento, no creemos hasta que no nos llega a pasar a uno mismo personalmente. Exactamente. Pues ya nada más una preguntita. Sí, ¿Tú crees que esto se pudo haber remediado de algún otro modo? Es decir, tal vez que les hicieran una limpia, que les retiraran ese ser desde un principio, o dejaron avanzar tanto que pues ya no había remedio. ¿Tú crees que eso pudo haber sido diferente? Mira, Nacho, sí. Yo sí creo, en ese tiempo no sabía ni cuál era, qué podíamos hacer. Le comentó a la señora que teníamos que limpiar el apartamento, sí, pero que íbamos a escuchar muchas cosas feas. En ese momento no creía, pero ahora que soy grande, que estoy grande, sí creo. Yo sí creo en las limpias, creo de que hay entidades malignas y que con la limpia o con un sacerdote venir a la casa, bendecir la casa, se puede remediar. Sí. Yo sí lo creo, pero en ese instante mis papás no. Mis papás no creían en eso, o no creen en eso, perdón. Sí, claro. Bueno, pues... Yo estaba sobre ellos, ya no sobre uno. Así es. Pues qué lamentable que la familia se dividió. Sin embargo,
por algo pasan las cosas, siempre hay una razón por lo que suceden. Ahora tú ya tienes tu propia familia, a lo mejor eso te deja una lección que no debe ser tan rijosa, que debes tratar de entender a tu marido y él entenderte a ti y quererte mucho para que sea una familia que obre buenas cosas, ¿no? Sí, y me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de contar mi relato. Sí, Les deseo lo mejor y muchas bendiciones a ustedes y a todos los no sé cómo decirlo, peludomaníacos. Sí, peludomaníacos está correcto. Sí. Muy bien, Briseida. Muchísimas gracias, que tengas excelente noche. Igualmente. Hasta luego, que descanses. Tenemos aquí en la línea a Eric. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? Estamos aquí por el metro Tacuba, la delegación Miguel Hidalgo. Fíjate que a veces nos sucede que las líneas también se bloquean por el tipo de experiencia que nos cuentan. ¿Tú de qué nos vas a platicar? Yo les voy a platicar acerca de cuando falleció mi mamá. Sí. Ella va para 12 años que falleció. Sí. Falleció el 19 de diciembre. Un buen de acontecimientos que pasó en el transcurso de su muerte, vaya, ¿no? Ella falleció ahí en tu pobre casa ahí en Ecatepec. Estábamos todos mis hermanos, ¿no? Ahí la estuvimos acompañando. Un día antes, mi mamá siempre fue mucho de querer muchos a los animales, de recoger muchos a sus tenía muchos animales, tenía muchos perritos, muchos gatitos. La que más quería, la preferida, aún recuerdo su nombre de esa perrita, se llamaba Bonnie. Un día de que falleciera mi mamá, ella estando absolutamente bien, se paró, se puso al lado de mi mamá, y si así de la nada cayó muerta la perrita. Quiero yo suponer que que acompañó a mi mamá o por algo, porque fue muy curioso, ¿no? Que la perrita estaba bien, no tenía ningún problema, y curiosamente un día antes, y era la perrita que más quería mi mamá, pues murió. Nada más dio un aullido muy largo y muy como tenebroso. Sí. Y cayó muerta, pero así repentinamente, así. Bueno, ese fue el primer acontecimiento que pasó en esa casa, día antes de que falleciera mi mamá. Okay. Eso fue en la tarde, como a las 6 de la tarde, alrededor de como a las 11 de la noche, pues yo ya estaba cansado, empezaron a llegar mis tíos, primos, empezaron a llegar todos los familiares ahí a tu pobre casa, pues a acompañar a mamá. Sí. Ya nos habían dicho que pues ya estaba muy mal mamá, ya estaba en estado de coma ahí en la casa. Como yo fui el que estuvo a su lado mucho tiempo, o sea, prácticamente toda su enfermedad, yo la estuve cuidando, yo fui el que le daba sus medicinas, absolutamente, pues, la acompañé, ¿no? Llegaron todos y yo creo que me vieron muy cansado de que pues llevaba noches sin dormir y muy, pues yo ya estaba muy mal, ¿no? Pero respecto a la situación, yo era muy apegado a mamá, era súper apegado a mamá, ahora sí que para todos lados andaba con ella. Sí. En ese momento llegan mis tías y me ven y me dicen, no has dormido nada, ¿no? Y me dicen, ¿ya comiste? Me dieron de cenar y me dijeron, vete a dormir un rato. Nosotros nos quedamos aquí con tu mamá, nosotros empezamos, nosotros la cuidamos, pero tú descansas. Ya te ves mal, me dicen mis hermanos, mis tíos y varios que estaban acompañándonos, ¿no? Yo les tomé la palabra y me voy a mi recámara. En mi recámara yo no tenía una puerta, únicamente tenía una cortina. Yo entre sueños de repente empiezo a escuchar muchas risas, se empezó a ver que pasan sombras por la cortina que tenía como puerta de mi cuarto. Pero escuché un relajo así muy muy raro, que en el momento a mí me molestó porque yo pensé que eran mis hermanos. Y pues yo me levanto muy molesto y me dirijo hacia ellos a reclamarles, ¿no? A decirles que pues por qué se estaban riendo, por qué estaban haciendo tanto pues relajo, que no era el momento ni que les pedía respeto, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando yo llego a la habitación de mamá, estaban mis hermanas, pero con una cara de espanto todos, y lo único que me dice mi hermana, la mayor, me dice, Eric, ¿estás escuchando lo que todos escuchamos?
Y le digo, sí, pues se escuchan voces y pues se ven sombras. Me dice, le digo, ¿no son ustedes? Me dice, no, nosotros no estamos, pero ve cómo se escuchan voces y se escuchan risas. Yo a lo que me dirigí, que teníamos todavía primos y más conocidos que nos estaban acompañando en la planta de abajo, en la sala, y yo me dirijo pues también a ver si ellos habían hecho eso. En el momento que voy bajando las escaleras, se escucha como si se rompieran platos, como si hubieran dejado caer una vajilla, el cual pues hasta di el brinco, pero igual llego a la sala y ahí estaban absolutamente todos mis primos y mis tías, pero hasta todos abrazados, ¿no? Y igual me dicen de la misma manera, ¿estás escuchando lo que está pasando? Y le digo, sí escucho, pero ¿qué es? Llegó el momento que todos nos metimos al cuarto de mi mamá y prácticamente todos callados y se seguían escuchando las risas, voces como murmullos y muchas sombras, en el cual pues todos nos quedamos bien espantados. Mi mamá falleció al día siguiente. En ese momento pues ya nadie dijo nada, ya todos nada más nos quedamos pues callados y escuchando y viendo lo que nosotros estábamos viviendo, ¿no? En ese momento. No lo viví nada más yo, sino toda mi familia. Toda mi familia fuimos testigos de esas risas, de esos sombras que pasaban constantemente. Al siguiente día mi mamá falleció y ya conforme fueron pasando el tiempo, comentaba mi hermana, la mayor, que ella aseguraba, yo no conocí a mi abuelita, pero ella aseguraba que era voces de uno de mis tíos de los mayores y mi abuelita, y aseguraba que ella aseguró que eran voces de ellos, que también pues ya tenían años de difuntos. Nosotros pues llegamos a la conclusión que pues su familia de mi mamá, mi abuela, todos pues, que habían venido por ella, ¿no? A acompañarla. También el hecho de la perrita, que era ahora sí que su consentida, pues también dijimos entre nosotros, hemos platicado, ¿no? Que yo creo que ella quiso acompañarla o dio su vida para que se pudiera despedir de nosotros o algo, porque cuando la perrita falleció, mi mamá estaba en estado de coma, mi mamá regresó como unas 2-3 horas. Sí. Y nada más nos dijo que estaba bien, que se sentía muy bien y como que se despidió. Entonces nosotros dijimos, entre nosotros, en las pláticas y cuando hay reuniones de familia, pues siempre sale este tema de todo lo que vivimos, ¿no? Respecto a la muerte de mi mamá. Precisamente ya va a cumplir 12 años, va a cumplir. Okay. Pero sí fue una experiencia muy... No encuentro una explicación, porque siempre digo, yo trato de buscarle el hecho de que pudo haber sido. Pues fíjate, no encuentro más la explicación de que pues en verdad vinieron por mi mamá, su mamá de ella, o lo que viene siendo mi abuelita, sus hermanos. Haga de cuenta que se escuchaba las risas y las voces como si fuera una fiesta, un encuentro, no sé, como si ellos estuvieran riéndose, como si fuera totalmente una fiesta en la que estaban todos esas voces. Fíjate, Eric, que bueno, esa es una de las anécdotas que me ha pasado, porque me han pasado muchas cosas inexplicables, he tenido muchas experiencias que no encuentro una razón, pero en este momento pues les cuento esta experiencia que recordé mucho, que más o menos así estaba en ese día de hace 2 años, como que hacía mucho frío, estaba lloviendo también, y por eso les cuento esta anécdota. Pues sí, se van a cumplir un aniversario luctuoso más de tu mami, pero esto que tú comentas tienes mucha razón. Se dice que cuando una persona fallece, vienen a recibirla, vienen por ella, por esa persona, familiares, ángeles o algún ser que le da precisamente el camino hacia donde debe dirigirse. Esto se llama los psicopompos, y podrían haber sido estos familiares que fallecieron, y esa deducción que ustedes hacen, pues sí, no está muy alejada de lo que pudo haber sucedido en esa ocasión con tu mamá. Sí, exacto, sí, nosotros es lo que hemos platicado, y nuestra deducción, ¿no? Lo que nosotros creemos que pues que en verdad
pues sí vienen por nosotros, nuestros seres queridos, ¿no? Nuestros familiares, y tal vez que inclusive pues sí hay algo más, ¿no? Yo como que no creía mucho en eso, pero a raíz de esto que me pasó, pues ya siento que hay algo más después de la vida, como que hay otra etapa a la que pasamos. Claro. Es lo que yo creo, ¿no? Y le digo que les comento que de que vienen por nosotros, vienen porque pues nosotros lo vivimos, no nada más yo, sino lo vivimos toda la familia, toda mi familia, lo pasamos fue el 18, todo eso fue el 18 y mi mamá falleció el 19 de diciembre. Vaya, qué experiencia. Pues sí, es alguna especie de coincidencia, de esas coincidencias raras que puede darnos la vida en algún momento. Amigo, muchísimas gracias. Tenemos que ir a hacer una pausa. ¿Tienes algo más que agregar? Únicamente lo felicito por su programa, realmente es muy bueno. Y yo los empecé a escuchar hace poco otra vez, porque los he escuchado mucho tiempo, ¿no? Pero los había dejado de escuchar. Y ahorita que ya tengo días otra vez escuchándolos, me ha agradado otra vez, nuevamente me agradó mucho La Mano Peluda. Bien. Y muchas felicidades. Gracias, amigo. Pues no nos queda otra cosa. Si puedo mandar un saludo a mi esposa, que está aquí al lado y que ella es la que me motiva a que hable. Órale, claro. A mi esposa Saraí. Le mando un abrazo. Perfecto, pues un saludo para Saraí y para Eric. Que tengan excelente noche. Sí. Adelante, Mapat, somos todo oídos. Ok, bueno, el relato que les voy a compartir a todo el chat es sobre un espejo. Uh-huh. Esta vivencia yo la tuve allá cuando tenía yo entre los 14 y 13 años mi hermana. Ya para ese entonces, pues yo en otra ocasión les conté que yo tenía un bebé. Sí. Ya mi bebé estaba de 1 año. Sí. Y esa vez fui de visita a casa de mis padres. En ese tiempo ellos estaban empezando en lo de la iglesia, en lo de empezar a participar, a ser miembros de la iglesia. Uh-huh. Y iban seguido porque las actividades eran de lunes a domingo prácticamente, y todas las tardes ellos se iban. Entonces, esa vez que yo fui de visita, yo me quedé en casa de ellos con mi hermana, la que me sigue. Uh-huh. Ella tenía 13 años, yo 14. Y nos quedamos ahí, y mis papás se fueron a las actividades de la iglesia como a las 5 de la tarde. Sí. En eso ya había entrado la noche como las 9:10, y yo le pregunté a mi hermana Fabi, le digo, ¿y a qué hora llegan mis papás? No, dice, pues llegan más tarde, porque con eso de que cuando terminan las actividades, se quedan platicando, se quedan con los demás hermanos, ya vienen tarde. Y así quedó. Entonces yo vi que ella entró a su cuarto. Mi hermana la estaba pasando muy mal porque pues ahora sí que estaba pagando consecuencias mías por yo haberme ido de la casa. Pues con ella la estaban pagando prácticamente porque pues a ella le iba mal. Y yo empecé a platicar con Fabi y le dije ese rato, ¿cómo has estado, hermana? Le voy a decir el otro. Y ella me dijo, pues ahí, dice, pues mi papá, dice, ya ves que con eso de la iglesia, pues parece, dice que han cambiado un poco. Dice, pero yo he estado haciendo unas oraciones. Y me dice ella, ¿quieres saber de qué? Y yo le dije, pues sí quiero saber de qué oraciones. Y me dice, ya son unas oraciones, dice, para cuando hay problemas aquí o están peleando mis papás, no peleen. Entonces, ella me dijo la oración, pero obvio, voy a omitir de qué se trata porque, pues, no sé, o sea, por seguridad de todo, ¿no? Okay. Entonces, a mí se me hicieron raras esas oraciones porque, pues, nunca las había escuchado. Uh-huh. Entonces, para esto iban a ser como las 11 de la noche, cuando me dice ella, ven al cuarto, me dice, te voy a enseñar algo. Y yo fui al cuarto y ya mi bebé estaba durmiendo. Y yo me metí con ella y me dice ella, ¿ves ese espejo que está ahí? Digo, sí, es el espejo que siempre hemos tenido, porque ya ella pues dormía sola en el cuarto, en la recámara donde antes dormíamos las dos. Sí. Y me dice, te voy a enseñar algo, dice, pero no te vas a asustar. Y yo le dije, ¿qué cosa es? Y empezó ella a invocar ciertas frases. Entonces ella empezó a hacer eso delante del espejo, y ahora sí que de repente se empezó a escuchar el viento fuerte, empezó a soplar el viento,
y empezó a sentirse un frío, quizás un frío de ese frío que cala los huesos. Sí. Empecé a sentir que mis pies empezaron a enfriar de abajo hacia arriba, así. Sí. Y yo vi que ella empezaba a hablar y hablar frente al espejo, y entonces llegó un momento en que ella se le desfiguró el rostro en el espejo, no en persona, sino en el espejo. Y a mí me empezó a entrar miedo, porque yo decía, ¿qué está pasando? O sea, yo la empecé a ver a ella que su cara cambió totalmente, un aspecto que ya no era ella, o sea, ya era otra cosa, y ya estaba agarrando una forma como, no como de un demonio, pero sí sus facciones cambiaron totalmente, sus ojos, sus pómulos, todo empezó a cambiar en ella, y yo la empecé a moverla del hombro y a decirle, a llamarla por su nombre, y yo pues no, en ese entonces yo no sabía orar, pero sí sabía rezar algunas oraciones, las prácticas como un Padre Nuestro y cosas así. Sí. Y yo veía que su mirada de ella estaba perdida físicamente, pero en el espejo, créanme, en el espejo cambió totalmente sus facciones. Sí. Sus facciones agarraron facciones masculinas, así bien feo. Y yo la sacudía y ella no me respondía. Y yo le decía su nombre, Fabi. La movía yo, y Fabi, y nada. Y a mí me empezó a entrar un miedo, porque el viento soplaba en ese rato, o sea, el clima cambió totalmente. Cambió así drásticamente, y se sentía un frío horrible, y yo estaba sola con ella nada más y con mi niño. Y yo decía en mi mente, ¿a qué hora llega? Porque yo nunca había visto eso. Y ahorita a la fecha, cuando ya yo la pude sacar de ese trance, por decirlo así, no, sí, ya fue que ella agarró y me dice, ¿ya lo viste? ¿Qué pasó? Dice, cuéntame qué pasó en el espejo. Y yo le dije, oye, le digo, ¿pero qué estabas haciendo? Le digo, ¿de dónde agarraste esas oraciones? ¿O de dónde agarraste tú eso para transformarte así? Y no me dijo nada. Y me dijo, yo puedo hacer muchas cosas más. Me dice, como hacer que se calmen cuando están peleando, como hacer que se calmen, dice, cuando no quiero que pase algo. Y entonces yo agarré y me dio mucho miedo y no le dije nada. Digo, ¿sabes qué? Le digo, deja eso, mejor le tapa ese espejo y ya vámonos a dormir. Le digo, voy a esperar a que mi papá llegue. Yo no quiero saber, le digo, de eso. Le digo, ya me dio mucho miedo. Sí. Y agarró ella y me dice, mira, Pati, dice, no tengas miedo, dice, yo sé, dice, que esto, dice, puede ser, dice, peligroso, dice, pero yo no tengo miedo. Y ella siempre ha sido de un carácter, o sea, no fuerte, sino ella cuando discute con uno es cruel en sus palabras. Ella no se defiende nunca con un golpe, con una agresión. Ella siempre se defiende con palabras que te hieren. O sea, ella tiene esa, ¿cómo podríamos decirle? Esa forma tan sutil de herirte o de hacerte sentir mal sin tocarte, o sea, solo con palabras. Y ahora a la fecha yo recordaba muchas cosas y yo decía, yo nunca le he preguntado a Fabiola de dónde ella agarró esas invocaciones o quién se las dio. Claro. Porque para ese entonces, ¿sí? No, sí, te decía que claro, por supuesto, alguien le metió esa idea, alguien le pasó ese tipo de oraciones que desde luego no son de Dios. Obvio que no. Y vieras que hasta la fecha yo nunca he tenido esa oportunidad de preguntarle y decirle a Fabi quién le dio esas oraciones. Y fíjate que algo curioso, ella procura nunca verse tanto tiempo en el espejo, porque eso que ella invocó, como no lo cerró, o no sé si en algún momento de su vida, de tantas cosas que nosotros aprendimos también buenas de la iglesia, yo no sé si en algún momento ella las renunció, o si las renunció solo de boca para afuera y no de corazón, porque ella en los espejos casi no se ve, le da miedo. Todavía incluso ahora ya de mujer casada con hijos y todo, dice que una vez estando sola en el cuarto empezó a escuchar que la sitiaban y ella volteó a ver y vio proyectarse la sombra en la esquina de una de su habitación donde estaba un cesto de ropa, y ahí se agazapó la sombra. Pero dice que ella le dijo, ¿sabes qué? Dice, sé quién eres, pero no te tengo miedo. Pero dice que esa cosa, le contestó, esa cosa le habló y le dijo, ¿no me tienes miedo? Y se levantó y empezó a engrandecerse.
fue cuando ella la invadió el miedo, y entonces ella en esos entonces procuraba no tener espejos. De hecho, no tenía espejos en la casa, más que unos chiquitos de bolsillo para maquillarse o peinarse, pero hasta ahí. Sí. Y ella siempre ha tenido ese miedo de los espejos, y después de eso ella se intentó suicidarse, o sea, más bien dicho, tomó el veneno porque ella escuchaba voces que le decían cosas, pero pues para gloria de Dios no era lo que ella había decidido, sino lo que Dios tenía en su vida, y pues no permitió que se muriera. Y a mí me tocó también estar esa vez cuando ella ingirió ese veneno, cuando yo la vi a mi hermana, o sea, en un estado horrible que yo no sabía ni qué hacer. Y créeme que sí, a ella le han pasado muchísimas cosas a raíz de eso, o sea, claro. Por eso yo los espejos, o sea, sí me gustan, porque la verdad sí soy vanidosa, pero solo para maquillarme, arreglarme, peinarme y hasta ahí. Pero quedarme viendo un espejo por mucho tiempo no me gusta, porque yo ya vi lo que pasó aquella vez con ella, y eso la verdad es algo que pues no se olvida. O sea, ver transformarse a una persona en un espejo, yo lo vi, yo fui testigo de lo que pasó, y no es nada grato, la verdad. No, por supuesto que no. Oye, pues fíjate que me llamó muchísimo la atención este asunto de que tú estabas ahí cuando tu hermana se quiso suicidar, ingirió un veneno. ¿Esto después de cuánto tiempo ocurrió con referencia a la vez que tú te fijaste lo que hacía frente al espejo? Pues esto pasó quizás como al mes y medio, 2 meses, fue luego. Sí. Porque te digo, fue entre la edad de ella 13 y yo 14. O sea, fue en ese mismo año que pasaron muchas cosas. Sí. Y entonces ella quizás como a los 2 meses para mí, ahora sí que para gracia o para lo que sea, volví a ir a la casa y me volví a quedar. Cuando ella hizo eso, era igual, quizás ya como la medianoche, cuando escuché que ella empezó a agitarse, a gritar, y le decía yo, cuando la veo que estaba con la cara rojísima, las sienes le palpitaban feo, o sea, era una cosa espantosa. Cuando la vi, veo que empieza a volver del estómago y empieza a tirar algo negro, porque pues esta bendita mujer había tomado veneno para rata. Y pues imagínate, se tomó un vaso al cual le puso un refresco y le ingirió como 2-3 cucharadas, dijo después, de veneno para rata. Y cuando pasó esto, o sea, y fue algo espantoso. Lo que yo ahora con la edad, pues ya que ya somos adultas y madres de familia y todo eso, yo digo, la capacidad de ella para hacer eso a esa edad de 13 años, o sea, es lo que yo ahora quiero investigar. ¿Quién le dijo a ella que hiciera eso? ¿O qué cosa? ¿O de dónde lo tomó? ¿De dónde lo sacó? O sea, yo no sé si ustedes recuerdan la primera vez que entré a este bonito programa, a la casa de Peludomaníacos, cuando les conté lo de mi abuelo. Ya, de hecho, ustedes lo saben, del pacto que él tenía con el diablo, y todas las cosas que hizo. No sé si a lo mejor le haya hablado en sueños o alguien se le haya aparecido, porque como decimos muchas cosas en el plano paranormal, podrán quedar las cosas en el pasado, pero luego por coincidencias o por no sé, resulta que te encuentras a personas que pues como que si fueran enviadas o algo así. Claro. Yo no sé, yo todavía me voy a dar a la tarea de investigar por qué ella tomó esas decisiones. Lo primero sería saber por qué razón empezó a hacer esas invocaciones, de dónde le nació todo eso, cómo supo que a través de un espejo podía accesar a otras, a ciertos seres negativos, ¿no? Otras energías que no son propias de nosotros, no son naturales de nosotros, sino que sabemos que están ahí, pero no es lo que nosotros hacemos. Entonces, ella forzosamente recibió un conocimiento, ya sea en libro, ya sea en instrucción personal, es decir, que alguien se lo comunicó, alguien le dijo cómo hacerlo, o cuál fue la razón por lo que se le ocurrió. Yo creo que a cualquiera de nosotros sería complicado inventar una forma de contactar seres, o sea, hablarle a una vela, hablarle a un cuadro, vamos,
el espejo a lo mejor tú pudieras decir, bueno, es que a través del espejo sí tú te paras enfrente y empiezas a veces a reflexionar. Dicen que como terapia a veces resulta bueno verte en un espejo y hablarte y decirte tus verdades tú mismo, ¿no? Frente a un espejo, como terapia. Pero ella en ese momento, a los 13 años, ¿de dónde sacó todo ese conocimiento? Es lo que te digo yo, o sea, quizás si hubiese sido en estos tiempos, yo digo, y le echo la culpa al Google, al YouTube, porque entras y encuentras, ¿no? Ajá. Pero en ese tiempo, ¿sí? ¿De dónde sacó todo eso? Como dices, y sí, o sea, como terapia yo lo he hecho porque, pues yo ya les comenté también que en la iglesia, pues, parte de mi trabajo de servir en la iglesia era ser temista, y en la primaria gané siendo oradora y todo eso, y pues se ensaya en el espejo, ¿no? Sí. Pero pues ya estas cosas como para que ella lo hiciera, la verdad a mí sí me pone a pensar, y es hasta ahora que, como decimos, ¿no? Así muy popular, me cae el 20 y digo yo, ¿de dónde sacó Fabiola toda esa información? Porque pues la verdad sí, y a veces te digo, cuando yo estoy aquí o a veces me ha tocado estar solita en la casa, sí, y estoy arreglándome, si veo el espejo y me viene a la mente, pero yo digo, no, un rato nada más, no me gustaría que me pasara eso, o sea, o que no sé, porque pues yo también estuve ahí y yo lo vi, lo presencié, claro. O sea, no sé, todas esas cosas, Nacho y Gina, sí, pues la verdad sí son a veces como para que uno lo piense un poco y tenga uno mucho cuidado también, porque a veces los hijos o todo lo que sea, pues uno entra y uno no sabe qué pasa por nuestra cabecita loca y pueden pasar muchas cosas, ¿no crees? Claro, por supuesto, y lo más importante es que haya sido bien asesorada, o sea, que le hayan ayudado bien y haya renunciado a todo e iniciado una vida nueva, porque sabemos que a veces los pecados de los padres se pagan con los hijos. No estoy echando maldiciones ni mucho menos, sino que ella yo lo sé, debió haber tomado sus precauciones, y si no es momento de tomarlas, arrepentirse. En los judíos le llaman tefilá, ¿no? Es arrepentirse y corregir el camino. Exactamente. Sí, pues yo te vuelvo a repetir, ella lleva mucho más tiempo en la iglesia que yo, aunque ahorita se ha retirado un poco por problemas que ha tenido, ¿no? Sí. Pero yo a ella la admiraba mucho porque después de todo eso, cuando ya ella alcanzó la edad de 15, 16 años, sí, yo la veía y la admiraba porque ella todavía tiene mejor conocimiento que yo para lo que es la palabra del Señor, para explicarla, para orar, canta muy hermoso, o sea, hay muchas cosas que yo la admiro y yo digo, ay, no, pues ha crecido bastante espiritualmente, pero pues te digo, sí hemos pasado por muchas cosas y todavía hay más, o sea, y te vuelvo a repetir como le decía en el primer relato cuando entré, hay muchísimas cosas más que todavía se hicieron antes de que mi familia entrara y pactara con Dios, se hicieron muchísimas cosas que pues ya sea por voluntaria o involuntariamente las hemos vivido, pero sí hay bastantitas, pues. Claro. Mamá, te vemos que escribes, vamos a compartir y estás animando y pues muchísimas gracias, ya sabes que eres parte de este equipo y como siempre cada noche te estamos esperando. Gracias. Hasta luego, Mapat, buenas noches. Nacho, pues ya tenemos aquí de Gustavo Amadero a Max, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Ya listo para compartir eso que has vivido y que pues es espeluznante? Sí, es genial y súper espeluznante. Lo que pasa, Nacho, ¿sí? Buenas noches otra vez. Gracias, amigo. Es que a mí siempre me ha gustado ver, siempre he querido saber qué hay más allá, pero esta vez la verdad es que sí, no lo esperaba y fue verdaderamente terrible. Fíjate, te voy a contar esto rápido. En la casa de mi abuelita es una casa que está corrida por dentro. Todos los cuartos están corridos y está construido en L. Ok. Antes era un cuartos como chorizo y había puerta entre ellos. Así es, exactamente. Okay. Y la cochera estaba al patio. Yo duermo, es una recámara antes de la última. Y en la última hay una regadera. Entonces, esta vez estaba acostado en esta recámara en mi cuarto y recuerdo algo,
porque mi madre dormía en la otra parte, que es la entrada. Entonces después de ahí, para regresar aquí a donde estoy yo, hay que recorrer todos los cuartos. Ajá. Entonces la que estaba en el otro cuarto donde está la regadera, Sí. era el jefe, que le decíamos así. Él estaba ya muy mal, nos decían que estaba ya muy mal de salud, entonces yo me quedaba aquí precisamente para cuidarlo. Esto fue muy rápido porque recuerdo que entre la noche, ya era tarde, me recosté porque no estaba dormido, me recosté mirando hacia la pared, dando la espalda hacia el pasillo. Entonces recuerdo que venía alguien caminando desde allá y estaba yo seguro que en ese momento era mi madre la que venía caminando, porque logro escuchar pasos y cómo raspa la planta de su pie en el piso, pero nunca anda descalza, así que yo despierto, dije ahorita que venga, que cruce por esta habitación, le voy a decir que por qué viene descalza, no debería de venir así. Entonces la esperé y todo estaba apagado, y cuando oigo que llega a mi recámara, en ese momento me volteo para decirle qué es lo que está haciendo, por qué viene descalza, y cuando volteo lo que veo es genial. Veo una mujer muy alta, pero tapada toda con una sábana, y caminaba de una forma increíble porque parecía un robot. Oye, pero ¿cómo sabes que era mujer? Es que se veía su forma, toda su forma de una mujer. Ok. Entonces en ese momento volteo y le iba a decir, ¿por qué viene descalza? Pero nada más me alcancé a decir, ¿por qué? Y ya no pude más. Ya en ese momento ya no pude hablar, ni siquiera pude pues hacer nada, ni acomodarme en la cama, nada. O sea, me quedé paralizado y vi cómo iba caminando. Entonces en un momento dado se detiene y voltea como en cámara lenta, como si fuera un robot. Sí. Voltea hacia mí y veo cómo se agacha hacia donde estoy yo y estira sus brazos como queriéndome agarrar. En ese momento el pánico que siento es genial. Ya no puedo moverme, no sé cómo el instinto de supervivencia me hace en un momento dado huir de ahí, bajarme de la cama, pero arrastrándome hasta la siguiente habitación a donde estaba el jefe. Tenía la pijama puesta, pero toda la desgarré, la rompí de que me fui arrastrando de aquí hasta allá. Me tallé todo las rodillas, los empeines y los codos, el pecho, todo, o sea, pero era tanta el terror que yo tenía porque sabía que sentía que venía atrás de mí y que me iba a agarrar. Sí. Entonces cuando llego a la otra habitación con la luz todavía apagada, lo único que tomé con la mano fue la pata de la cama, pero no me podía soltar. Entonces en ese momento el jefe se levanta y prende la luz y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pero no podía hablar, o sea, yo trataba de hablar y no podía. Ajá. Y ya en un momento dado, cuando ya se me fue pasando poco a poquito, sí, esto ya me levanté y me senté en la cama y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Porque él, haciendo un super esfuerzo, se levantó porque yo estaba mal. Sí. Y me dice, ¿qué tienes? Le digo, nada, ya se me pasó, es que estaba soñando. Le dije, estaba soñando porque pues él en su condición no podía tener más angustia. Entonces él me dice, espérame, voy por un vaso de agua. Le digo, no me traiga un vaso de agua, porque fue tal el susto que si tomo agua me va a dar diabetes. Mejor un pan, ¿no tiene usted un pan? Dice, sí, espérame. Entonces en ese momento llegó mi madre y dice, ¿por qué está todo tirado, todas las cobijas? ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tienes? Porque no podía hablar porque me temblaba la encía. Ajá. Y le dije, no, nada, es que tuve una pesadilla. Y le digo, pero ya se me pasó, me voy a ir a acostar otra vez. Le digo, ya acóstense, no pasó nada. Que todos los perros estaban aullando y ladrando y dices que allá oí los gritos. Y ahora sí había venido ella y no venía descalza. Entonces me dice, me vine corriendo por lo que escuché y todas las cobijas tiradas. ¿Qué fue lo que viste? Le digo, nada, no le quise decir. Entonces al tercer día falleció el jefe. Y después ya de un tiempo más ya le platiqué a ella qué era lo que había visto. Sí. Y me dije, estoy seguro que eso era la muerte. Y la pude ver tal cual. Digo, es genial, pero sí, el miedo que me despertó en ese momento fue terrible. Claro. No, amigo, qué experiencia nos estás narrando, ¿eh? Y es que, ¿sabes qué? Todos tenemos diferente forma de asimilar el miedo.
hay quien no se puede ni mover, se queda congelado, petrificado. Hay otras personas que se desmayan, inclusive se desvanecen. Y hay otras personas también que quedan como mudos, como tú mencionas. Se pone todo duro, todo. Qué impresión, estabas en un shock. Lo bueno fue que te pudiste mover y mira, como tú le dices, el jefe te ayudó prendiendo la luz de entrada. Ahí ya era un consuelo, una ayuda, ¿no? Quiere decir que ya alguien más estaba siendo consciente de lo que te ocurría a ti. Sí, es que se siente muy feo, no sé cómo describirlo. Este tipo de terror es terrible porque estás consciente y sabes que viene detrás de ti. Es terrible y tu cuerpo no te ayuda. No responde. Entonces cuando yo ya vi, tenía desgarrada la pijama, sabrá Dios cómo le hice. Entonces cuando vi ahí ya estaba desgarrada la pijama, o sea, el esfuerzo fue brutal. Claro, sí, por supuesto. ¿Solamente esa ocasión tuviste un encuentro con este ser? ¿Solamente esa vez? Y otra pregunta, ¿tú lo relacionas efectivamente con la muerte del jefe? Sí, pero fíjate que él murió en una paz genial. O sea, él no se veía mal su rostro ni nada. O sea, él muere allá en el hospital, pero murió con una paz genial. Eso. Entonces, aquí entendí algo, porque alguien me decía, es que ¿sabes qué? Mira, está la muerte del diablo, que es la muerte negra, y la muerte de Dios, que es la muerte bonita, que cuando uno muere, muere uno bien, y se va así. Digo, pues quién sabe, pero yo la verdad el miedo que me provocó sí fue terrible, y eso que yo digo, no, yo quiero ver qué es eso. Fíjate, te voy a decir algo rápido, Nacho. Hubo un tiempo que estaba yo trabajando en Chiapas, y donde yo me quedaba en esa casa, porque estábamos cerca de la selva, era arriba, en el segundo piso, y había una ventana que daba afuera. Entonces, ahí los vecinos de ahí me decían que si oyes a San Pascualito, no te asomes porque te lleva. Y yo escuchaba la carreta, porque las calles ahí son empedradas. Eso es en San Juan Sabinito, allá en Chiapas. Sí. Y siempre quise ver, porque yo tenía esa inquietud, y nunca se me hizo ver, pero sí escuché, y supe allá que una muchacha de allí que logró ver, la encontraron muerta en su recámara porque lo vio, y le estallaron las órbitas de los ojos. Órale. Entonces, por verlo. Esto es increíble. ¿Mande? Sí, por verlo, ¿no? O sea, es algo que no se puede controlar. Sí, por verlo. Entonces, cuando a mí me pasa esto, dije, uy, ¿cómo lo aguanté? ¿Cómo lo soporté? Por eso que me gusta ver siempre así cosas que dicen, es que espantan. No, yo quiero ir a ver para ver qué es y eso, pero esto sí me super espantó, y nunca en mi vida había tenido tanto miedo como esta vez. Y eso que me han pasado muchas cosas terribles, pero esto sí fue ya definitivo. Jamás lo vas a olvidar. No, es que es terrible. Imagínense ustedes que el cuerpo no responde, y eso que ustedes ven, que yo vi, que me super espantó, viene detrás de mí, porque sientes la presencia de que casi te agarra. Entonces el sentido de supervivencia te hace hacer eso, pero es un miedo, híjole, no se lo deseo a nadie, porque híjole, eso es. Traté yo de controlarme lo más que podía, pero sí fue terrible. Sí, debe ser, amigo. Pues muchísimas gracias, Max, por relatarnos esto. Ojalá que no sea la última vez que platicamos. No, siempre los oigo, y a mí me da mucho gusto que ustedes estén al aire siempre, que los estemos oyendo aquí, y que haya tanta gente que igual le guste esto. Aquí vamos a estar en contacto otra vez, porque hay mucho todavía que platicar. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Que descanses, buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes, gracias. El fantasma errante.